Vale, bien. Esto es un vídeo para la asignatura de dibujo y modelado 3D para primero de videojuegos. Bueno, simplemente es un poquito de repaso sobre el último proyecto que tenemos ahora a final de curso. Recordaros que tenéis un documento que detalla cómo se usa la escultura High Poly en multiresolución y cómo se tiene que crear el material que va a recibir los datos para hacer el bake de texturas. ¿Vale? Todo está ahí en el documento de Google Docs. ¿Vale? Es una presentación. Bueno, de todas maneras, este vídeo se supone que tiene que serviros como un pequeño repaso sobre lo que ya hemos hablado en clase. Bien, vamos a empezar diciendo aquí tengo mi personaje low poly con el rig muy primitivo que hemos hecho hoy. Lo primero que voy a hacer es esconder ese rig porque ahora voy a trabajar con la escultura multiresolución. Am, una cosa que también me gustaría comentar es la organización de los archivos. ¿Vale? Yo tengo mi escena dividida en una colección, una carpeta para cámara, empties, iluminación. ¿Vale? Esto que veis aquí, que ahora se ve un poquito mejor. ¿Vale? Entonces lo tengo dividido por objetos que me van a servir. Bueno, aquí solamente hay una cámara y una luz, ¿no? Pero ahí podría haber más objetos si quisiéramos hacer un turnaround, o sea, una tornamesa. Pero ahora me permite esconderlo rápidamente. También el personaje blocking, la escultura inicial. Vamos a esconder todo lo que es el personaje común y corriente. Y esto lo tengo dividido en varias subcarpetas. ¿Vale? Entonces esto sería la escultura en modo blocking, la primera escultura. Y de aquí he sacado la retopo. Y después en la retopo he añadido algunos de estos detalles. Los he hecho el traslado para no empezar la escultura de alto poligonaje desde cero. ¿Vale? O sea, esto es una escultura, va con muy poquito detalle. Ahora veremos cómo está quedando la escultura de alto poligonaje de verdad. Hay algunos objetos aquí que los voy a reutilizar para hacer el bake directamente, porque no me importa el nivel de detalle al que se ha llegado. Bueno, es que no me importa, es que ya es suficiente. Por ejemplo, los dientes. Los dientes tienen un detalle, un nivel de detalle que ya puede funcionar perfectamente. Ya no me hace falta em, hacer un traslado de esto a la retopo, a la parte low poly y luego hacer una escultura multirrosa. No es necesario, ya tiene suficiente detalle. Luego la máscara y el taparrabos, aunque aún no tienen mucho detalle, tampoco me hace falta esculpirlo más. Le puedo añadir una textura, que es lo que voy a intentar hacer. Voy a añadir una textura de desplazamiento para darle algo de textura de poros, pues algo un poquito más así caótico. Y con eso puedo tirar para adelante. Em, lo mismo creo que haré con estos huesos. Los objetos que sí que me interesa em, trasladar a multires, perdón, es obviamente el cuerpo principal y los huesos de la columna. Esto sí que me interesa de meterle un poquito más de detalle. Vale, vamos a esconder el blocking y vamos otra vez a la retop. Vale, bien, entonces, eh, como decía, lo tengo dividido por carpetas, por colecciones en este caso. Tengo una carpeta para la retopo de todos los dientes superiores, ¿vale? Lo tengo, bueno, en este caso están todos dentro, porque al final lo voy a unir después de hacer el bake. En el blocking sí que lo tengo separado por dientes superiores y dientes inferiores, digo, de la mandíbula. Em, Luego tengo los props, que son algunos de estos objetos que hay por aquí, la máscara, máscara del taparrabos,
Esconder los dientes, puedo esconder la columna, los huesos que sobresalen del codo y los ojos. ¿Vale? Entonces nos quedamos solamente con el cuerpo. ¿Vale? Em, el cuerpo nos aparece tanto aquí en la carpeta de modelos como dentro del rig. Recordad que cuando emparentamos un rig para poder mover uno de estos objetos, bueno, cualquiera de estos objetos, ya sea el cuerpo o cualquiera de los otros modelos que tenemos por ahí, se emparentan los objetos al rig y no al revés. Entonces, si abrimos la vista de árbol del rig, ahí nos tiene que aparecer también el objeto de cuerpo. Bien. Por ahora voy a esconder el rig porque no voy a trabajar con él. Y también en el modificador, voy a seleccionar el objeto, en los modificadores tengo multires y luego abajo tengo pues lo que es el esqueleto, el rig. También lo voy a desactivar. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a desactivar? Porque me he dado cuenta de que el bake directamente desde multires suele fallar cuando hay más modificadores activos por ahí. Entonces lo voy a desactivar y así solamente queda este en activo, multires. Bien, entonces ya he llegado a un nivel 6 de resolución. Esto lo vemos ahora cuando entremos a modo escultura, que tengo mis estadísticas activas. Veremos hasta dónde llega el poligonaje. Em, Recordad que cuando vayamos a hacer el bake, vamos desde el nivel más alto, que es el 6, en el render, en este caso, un 6, que es hasta... Yo creo que para el poligonaje que estamos utilizando en clase, un 5 o un 6 es bastante suficiente, nos permite tener pues una buena cantidad de poligonaje para meter detalles muy muy finos. Y bueno, en viewport lo voy a dejar en 0, ¿vale? Que es el nivel más bajo. Vamos a hacer el bakeo desde el nivel más alto en render hasta el nivel más bajo en viewport, ¿vale? Podemos ir subiendo y viendo algunos de los detalles que hay. Vamos a dejarlo en 0. Y ahora, cuando entre en modo escultura, lo veremos en toda su gloria, ¿vale? 15.000 caras, 15.800, casi 16.000 caras, 16.800 vértices. Y bueno, en parte lo estoy trabajando aquí en casa porque el ordenador que tengo me permite llegar a un poligonaje bastante más alto y como veis va bastante bien. Si un ordenador un poco más, bueno, pues con menos recursos, sí que tendría que activar Fast Navigate en las options. ¿Por qué? Porque esto nos permite bajar un par de niveles mientras giramos, ¿veis? Está en el nivel 6, giro y cambia a 2, 3, 4 niveles por debajo para poder moverlo con mayor soltura. Lo suelto y vuelve al nivel 6. Pero aquí no veo que haya mucho problema, ¿vale? Esto es lo bueno de tener pues una CPU Threadripper, la recomiendo bastante, AMD Threadripper. Esta es ya uno de los primeros, de las primeras CPUs Threadripper que salieron, de 16 núcleos, 32 threads, pero sigue funcionando bastante bien. Hoy en día se pueden conseguir cosas bastante más potentes que esto. Pero sigue funcionando bastante bien, sobre todo para tareas que utilizan multinúcleo, como es la escultura en multires. Bien, bueno, entonces he estado esculpiendo en alto poligonaje. Me he traído por medio de un envolvente o un modificador. Ahí donde está, no lo encuentro. Aquí está, Shrink Wrap. Me es muy difícil decir esta palabra. Shrink Wrap. Envolvente, le digo yo, ya está. Modificador que hace que un objeto envuelva a otro. Y con esto nos permite trasladar los datos de una escultura mid-poly, o sea, no exactamente
de alto poligonaje, es un blocking común y corriente, y no empezar desde cero nuestro multires. Además, bueno, lo he dicho en clase, si aplicáis un modificador, no solamente el envolvente, cualquiera, por delante del modificador de multires, lo que se aplica, el cambio en la geometría, no va directamente a nuestra malla original. Multires, digamos que funciona como una red de seguridad, atrapa ese desplazamiento, atrapa esas modificaciones y los mete aquí en las subdivisiones. Bueno, entonces yo he hecho eso antes. Y a partir del nivel de detalle que había en el blocking, he empezado a esculpir y añadir cada vez más detalles. Aquí veis que en la cabeza pues ya he añadido un poquito más de pues poros, de textura. Aún falta por añadirle algo más. He añadido bastante textura aquí en las rodillas. He estado esculpiendo las manos. Las manos tienen bastante detalle. Las uñas, las arrugas que hay en la palma de las manos, pero aún se puede esculpir más. Aún no he utilizado una parte de la cabeza, no he utilizado pincel con texturas aún. Entonces estoy a punto de hacerlo. También las piernas, los pies, patas, bueno, con una criatura como esta, pues más bien patas. También he añadido los detalles de las uñas de los dedos de los pies. Y solamente ya me quedaría dos pasos. Añadir algo de textura con un pincel, con un alfa, con una textura alfa. Y luego meterle un poco más de asimetría. La cara ya tiene algo de asimetría. ¿Veis? No es... las arrugas que hay aquí en la nariz y en la frente no son del todo simétricas. Y eso le da un poquito más de naturalidad a nuestro modelo. Se ve un poco más eso, pues natural. Cuando es demasiado simétrico todo, pues te da una sensación, no sé, como robótica y real. Vale, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar para añadir los pinceles de alfas? Bueno, pues voy a utilizar este pincel, el primero, sencillo, raw, el primero, con una fuerza, una intensidad baja, 0.25, ¿vale? Un 25%. Como estoy usando un agua, puede activar la presión, pero no el tamaño. No quiero que cambie de tamaño por medio de la presión, solamente la intensidad que baje un poquito. Lo voy a poner en negativo. En stroke, lo que es la pincelada, voy a empezar de forma predeterminada con espacio. Bueno, cuando empiece a poner otras texturas un poquito más complejas, a lo mejor paso a drag dot, pero por ahora, espacio. El spacing está en 15, bien. Sí que es verdad que un poco de dispersión me ayudaría, no mucha, 0,1, 0,1, 0,13. Y ahora en la textura vamos a quitar sin nada. Vamos a añadir una textura nueva que se llame pincel 1. ¿Vale? Vamos a dejar el mapeo en view plane. Esto normalmente está desactivado, pero sí que me interesa por lo menos random para que vaya girando de forma aleatoria. Y ahora lo que voy a hacer es pinchar en este botón de aquí, que es el atajo para configurar esa textura, ya sea creando una textura desde los algoritmos procedurales que tiene Blender o cargando una textura externa, que es lo que voy a hacer. Toda esta parte de aquí también se puede configurar desde la primera pestaña del panel de propiedades, ¿vale? De hecho aquí pues, está un poco más expandido. Esta barra lo tiene todo como resumido, y la parte del panel de propiedades lo tenemos bastante más, bueno, pues no tan comprimido, ¿no?
Vale, aquí está la textura. Es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Este panel de textura es lo mismo que venir aquí y empezar a tocar cosas. ¿Veis? Son las mismas parámetros y configuraciones. Bien, ahora, aquí también está este botón, que es las dos barritas, que este es el configurador de la textura. ¿Qué es lo que hace realmente este botón? Nada, es un atajo que nos lleva a el último panel, a este. Es lo mismo, es lo mismo. Mirad, si pincho ahí, me lleva a la última pestaña. Es exactamente lo mismo, es el configurador de imágenes. Entonces me aparece pincel 1 ya de forma predeterminada, pues me ha cogido con el que estoy trabajando. Y aquí tengo varias opciones, que puedo escoger uno de los algoritmos que hay aquí para crear una textura procedural, o puedo utilizar esta opción que aquí, la que tiene el icono diferente, para cargar una imagen o película. Entonces, y además también podemos crearla. Pero yo, como ya los tengo, voy a abrirlos. Y tengo aquí materiales, pinceles, tengo aquí varias texturas, tengo unos alfas, aquí una colección de alfas de piel bastante interesante. Vamos a ir a por esta por aquí. Bueno, no, esta que tiene un poquito más de huecos. ¿Vale? Y esta textura nos va a permitir ahí darle un poquito más de detalle. A ciertas partes. Entonces voy a ir cambiando las texturas dependiendo de la zona anatómica del modelo, ¿no? Por aquí por el hombro, pues esta me sirve. Aquí por el pecho también. Luego iré cambiando y superponiendo algunas. Esto también aquí me sirve. Le puedo ir cargando y probando con alguna otra. Por ejemplo, esta de aquí me interesa. Vale, esta textura de aquí, mm, que la puedo seguir usando, que es como una especie de textura de piel de elefante, la puedo seguir usando de esa forma, con el stroke, perdón. Estaba aquí en textura, no, es este de aquí. Con el stroke, que es la pincelada en la forma de espacios, ¿no? Espaciado. Pero también puedo utilizar drag dot. ¿Qué es drag dot? Pues arrastrar un punto. Entonces esto lo que nos permite es pinchar y arrastrar la textura hasta el lugar donde creamos que nos interesa. ¿Vale? Por ejemplo, ahí es un poquito fuerte. Voy a bajar esto un poco más a un 0,5. Vale, mejor. ¿Vale? Es un poquito más fuerte, 0,80. Ahora. Entonces, como tenemos ahí algunas texturas que son un poco más complejas, pues a lo mejor nos interesa utilizar el drag dot para pinchar y llevar la textura hasta el lugar donde nos interesa. Ahí está. Sigue girando de forma aleatoria porque tengo esto en random. Si lo quito, ahora sí, si lo quito ya no gira. Bueno, también lo podéis girar vosotros utilizando este ángulo. Podéis utilizar Rake, que el Rake lo que hace en principio es hacer que, en teoría, que siga la pincelada el vector de la pincelada. ¿Vale? Yo prefiero meterle random y, y ya está. Voy a utilizar varios pinceles para ir creando diferentes texturas en las diferentes partes de el personaje. Entonces voy a utilizar en algunos lugares voy a utilizar más de una. Voy a superponer las texturas para generar pues formas más complejas. Bueno, ya he terminado de poner todas las texturas que quería.
Si nos acercamos, bueno, pues hay algunas zonas con bastante detalle. Creo que aquí puedo añadir un poquito más. Vamos a utilizar esta de aquí. He añadido también algo de asimetría. Bueno, veis que hay detalles bastante asimétricos, sobre también en la frente. Vale, un poquito más. Esta zona que es muy visible, pues que tenga bastante detalle. Vale, creo que vale, con esto será suficiente. Entonces ya tengo detalle en toda la piel. ¿Vale? Utilizo como 5 o 6 texturas diferentes para añadir pues estos pliegues de la piel en las rodillas, en las manos, nudillos. ¿Vale? Hay bastante variedad. Un poquito más aquí. Vale. Bien, vamos a salir de modo escultura. Vale, entonces, bakear, hornear las texturas. Como había dicho antes, vamos a hornear las texturas desde el nivel 6 en render, en mi modificador de multires, hasta el nivel 0, que es bueno, mi retopo original. Para esto necesitamos un par de cosas. Tenemos que utilizar el render hiperrealista Cycles, ¿no? Porque este motor es el que tiene el apartado de baking. Eevee no lo tiene por ahora, que yo sepa. Y no creo que haya opciones o posibilidades de que dentro de las próximas versiones, pues que Eevee también integre en la pestaña de baking. Por ahora, pues vamos a utilizar el motor Cycles, así que hay que cambiar Render Engine. Vale, vamos a Shading, porque lo que necesitamos aquí ahora primero que nada, un botón derecho, Shade Smooth. Nos tenemos que asegurar de que nuestra malla está en el sombreado difuso. ¿Vale? Entonces ahora vamos a utilizar un material muy sencillo y necesitamos, voy a quitar aquí esta imagen, necesitamos añadir una imagen a un nodo de textura que no esté conectado a nada, ¿vale? Para que no haya dependencias circulares. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que intentemos o que el motor intente hornear una textura que se está utilizando dentro de sí misma y es una especie de dependencia circular y nunca acaba, se crea un loop. ¿Vale? Entonces lo desconectamos para que no entre en el shader y entonces al desconectarse pues solamente funciona como receptor de ese bakeado, de ese horneado de texturas. Esto es importante. Yo tenía aquí una imagen de formato predeterminado 1024 por 1024 que utilicé en clase, pero ahora quiero hacer un baking algo un poquito más potente. Yo os pedí esos dos tamaños 1024 por 1024 o 2048 por 2048. Voy a intentar hacerlo un poquito más grande, un 4K. 4096 por 4096. Quito el alfa porque no me hace falta. Y en nombre le vamos a poner Bake.
luego lo vamos a ir guardando con diferentes nombres. Vale, vamos a darle OK. Tenemos ahí. Lo podemos ver aquí en el visor de texturas, que queda un poquito pequeño. Vamos a comernos el navegador que no lo estamos usando para nada. Botón derecho, Join Areas hacia arriba. Y tenemos, entonces zoom out, ahí está. Y tenemos el visor. Vale, entonces vamos a intentar, vamos a ver que repase, que lo tengo ya todo. Vale, estamos en Cycles. Tenemos un material asignado al objeto, solamente este. No tenemos más materiales, que luego eso también nos puede dar errores si tenemos más de un material. Y está desconectado, tenemos la textura puesta. Correcto, vale, pues vamos a intentar los cycles. Vamos a la pestaña de baking. Aquí lo tenemos. Lo voy a llevar hacia arriba para que sea un poco más cómodo. Vale, ahí está. Entonces tenemos varias opciones para hacer el bakeo pues, de un objeto high poly a un objeto low poly. Están separados, pero tenemos esta opción de seleccionado al activo. Y luego tenemos esta opción, Bake from Multires, que es utilizar los datos de la escultura multires. Eso es cuando tenemos un solo objeto, que ese objeto contiene, por medio de multires, el high poly y el low poly. Bien, entonces desde multires tenemos la opción de bakear el mapa de desplazamiento y el mapa de normales. A nosotros nos interesa solamente el mapa de normales. ¿Vale? Y luego tenemos esta opción, Clear Image, que es limpiar la imagen antes de hacer cualquier bakeado. El primero que hagamos, sí, se puede quedar así, Clear Image, pero conforme vayamos haciendo más bakeados por encima de esa textura, cuando me toque hacer los dientes y tal, pues te lo voy a quitar para que no borre lo que ya tengo y haga el bakeado sobre una textura donde está, aquí va a aparecer todos los datos de mi mapa de normales con respecto al cuerpo y luego querré hacer lo mismo con los huesos de la columna, con los dientes, con los ojos que aparece por aquí. Entonces ahí ya no me interesa que se limpie la imagen antes de cada bakeado, ¿vale? Pero por ahora que es el primero, pues sí. Y luego el margen, 16 píxeles para un 4K, está bien. Algo por debajo de eso, un 2K, pues a lo mejor ya bajaría a 12, un 1024 por 1024, pues a lo mejor bajaría a 8 píxeles de margen. Es el margen que se deja entre las islas, ¿vale? Para que tenga ahí un poquito de sangrado en las texturas y cuando se envuelva el objeto no aparezcan líneas negras en las costuras, ¿vale? Se deja un poquito de sangrado. Bien, vamos a ver lo que tarda. En principio hacer un bake desde multiras es muy rápido, pero claro, esto es un 4K. Estoy teniendo mucha confianza en mi ordenador. Vamos a ver. Ah, pues sí. Me ha bakeado un 4K en 2 segundos. Ahí lo tenemos. En principio no tenemos ningún error. Es muy raro que haya errores en el bakeado de multires. Cuando se utilizan dos objetos separados para high poly y low poly, sí que suele haber algún errorcillo que luego eso se tiene que arreglar con la extrusión dentro del propio bake. Eso ya lo mostraré un poquito más adelante cuando haga el bakeado de los dientes. Pero en multires no suele haber problemas. Vale, muy buena resolución que ha sacado. Y bueno, pues lo que decía antes, todos estos espacios en blanco que hay aquí están reservados para el resto de bakeado. Aquí aparecen los dientes, aquí está la columna, aquí creo que sale el ojo, aquí aparece el ojo. Por aquí hay más cosas, entonces cuando haga más bakeados sobre esta misma imagen, pues voy a quitar la opción de Clear Image.
Y pues bueno, vamos a ir guardando la imagen. Image Save As. Y pues eso, se guarda como una imagen PNG. No hace falta que sea por transparente, ya lo hemos desactivado antes.